Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en este día. Es un motivo de gozo poder saludarles a través del ministerio Dios para hoy y poder estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro, por favor. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de pertenecerte, por el gozo de abrir la Biblia y encontrar en ella salvación, restauración para nuestras almas. Bendice a mi hermano, a mi hermana que está participando con nosotros. Bendice sus planes, sus sueños, sus situaciones. Ayuda a los enfermos de COVID en esta hora. De manera especial te pedimos por Arturo Valdés ahí en Tennessee y por el resto de los enfermos. Te pedimos, oh Dios, en esta hora también que seas con los que están enlutados, que tu paz y tu esperanza sea con ellos y que a través de tu palabra podamos transmitir fuerza y restauración. Quédate con nosotros ahora y ayúdanos a estudiar la Biblia en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es un tema interesante. No sé cuántos estén contentos, satisfechos con la vida que están viviendo, con el hogar que han construido, con el lugar o la ciudad donde viven, el medio donde se mueven. Nuestro hogar, nuestros planes, nuestros sueños, nuestra ciudad no son otra cosa que nuestro mundo. Y a veces quedamos escandalizados por las cosas que ocurren en nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. A veces nos quedamos escandalizados por las cosas que pasan dentro de nuestro propio hogar. Y a veces nos quedamos escandalizados por las cosas que pasan incluso en nuestra propia vida, que de acuerdo a las circunstancias, pues operamos de maneras que jamás hubiésemos esperado actuar. Para aquellos que están en esta disyuntiva, en este problema, pues hoy queremos mostrar la manera de cómo podemos cambiar nuestro mundo. Ese es el propósito del estudio de hoy. Es mostrar a través de la Biblia cómo no importa cuál es tu situación, cómo es el ambiente en el que tú te desenvuelves y las condiciones en las que te desenvuelves. Tú puedes cambiar tu mundo. Tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes cambiar tu hogar. Tú puedes cambiar tu ciudad. Hay una historia ahí en Mateo que es muy famosa. Es la historia de aquel paralítico que traen a Jesús ahí a la casa de Pedro en Cafarnaúm. Pero había tantas personas que no podían entrar por la puerta y ustedes saben, abren un boquete en el techo y por allí bajan la camilla. Esta historia no la vamos a estudiar hoy, pero el comienzo de esa historia comienza de una manera increíble. Cuando leemos Mateo 9:1 dice allí: entonces Jesús, entrando en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y ese texto muchas veces lo hemos leído y no nos hemos detenido, pero ese texto es algo importante dentro de la Biblia. Porque ese texto es el que me dice que Jesús tenía una ciudad en este planeta, en esta tierra. Jesús hizo de una ciudad su ciudad. Y cuando leemos esa lectura bíblica, pues podemos decir, pues claro que sí. Su ciudad es Belén porque él nació allí. Cuando usted me pregunta de dónde soy, siempre digo soy cubano, pero luego te aclaro, soy de una ciudad que se llama Camagüey. ¿Por qué? Porque esa ciudad donde yo nací es mi mundo, es mi pequeña patria, es mi lugar. Así que si Belén, allí había nacido él, pues era justo que Belén fuese la ciudad de Jesús. Pero lo cierto es que Mateo capítulo 9, versículo 1 no se refiere a Belén como su ciudad. Entonces quizás usted puede decir, bueno, pues a Nazaret, porque allí fue donde se crió. Muchos de nosotros incluso nacemos en ciertos lugares y aunque ese lugar por nuestro nacimiento es importante, realmente allí fuimos trasladados quizás desde muy temprana edad y fuimos criados y crecimos en otra ciudad. Allí en esa ciudad tuvimos nuestra primera maestra, nuestra primera novia, nuestros primeros amigos y más grandes amigos, que hoy quizás ni con el tiempo pues se puede borrar esa amistad que se creó en esas pequeñas
horas de nuestra vida, en esas primeras horas de nuestra juventud. Así que pues Nazaret pudiera haber sido bien llamada la ciudad de Jesús, pero lo tremendo es que Mateo 9:1 tampoco se refiere a Nazaret. Pues entonces ya nos quedaría una tercera opción y quizás tú dirías, bueno, pues Jerusalén, porque Jerusalén se le conoce como la ciudad de Dios. Jerusalén viene de la palabra cananea, es del semítico, del lenguaje semítico que se usaba en Canaán, que significa príncipe de paz. Era de la ciudad de los jebuseos. Y Jerusalén significa eso precisamente, príncipe de paz. Porque es una palabra compuesta por Jerús y Salem, que viene de Shalom. Entonces, príncipe de paz es lo que significa. Así que esa ciudad incluso lleva el nombre de Jesucristo. Así que seguramente la ciudad de Jesús pues tiene que ser Jerusalén. Pero tampoco Mateo 9:1 se refiere a esta ciudad. Entonces, ¿cuál es la ciudad de Jesús? Sencillamente es Cafarnaún. Cafarnaún. Y quizá usted me diga, ¿cómo dijo? Sí, Cafarnaún. Y te lo puedo demostrar con la Biblia. Por ejemplo, si vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1, da más detalles. Es bueno, muchas veces hay personas que se preguntan, ¿y por qué los evangelios dicen casi lo mismo y están allí repitiendo casi lo mismo? Se le llaman los evangelios sinópticos a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Porque sinóptico significa en griego visto con un mismo ojo. Así que por eso es que tú ves que se parecen mucho, pero es importante estudiarlos los tres cuando estudiamos una historia, porque uno te da un detalle que el otro quizás no se detuvo en marcarlo. Y ahí en Marcos capítulo 1 dice, hablando acerca de esta misma historia que habla de Mateo capítulo 9, entró otra vez Jesús en Cafarnaún después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Marcos deja entrever también que Cafarnaún no solo era la ciudad de Jesús, sino que allí tenía su hogar. Allí estaba la casa de Jesús. Resulta que no solo Cafarnaún era su ciudad, sino que descubrimos ahora con Marcos que también estaba la casa de Jesús allí. Ahora, ¿por qué tuvo que irse Jesús de Belén, por ejemplo? Dios tuvo que ordenarle a José que se llevara al niño a Egipto, pues lo iban a matar. Imagínense qué recuerdos podía tener Jesús de su ciudad de nacimiento si no lo querían allí. Y si José no es avisado por un ángel, lo matan. ¿Qué fue lo que sacó a Jesús de Jerusalén? ¿Por qué se tuvo que ir de Jerusalén? Pues de Jerusalén lo sacó la religiosidad, la tradición. Todo esto era un freno para el evangelio práctico y de relación que Jesucristo vino a enseñarnos. Porque Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero la religiosidad de los judíos iba en contra de todo lo que Jesucristo quería enseñarnos. El camino simple de la salvación que Jesús vino a mostrar era una contradicción total a todas las cargas y dificultades que los hombres habían puesto a través de la teología humana en cuanto a la salvación de Dios. Y la tercera ciudad, ¿por qué no puede ser Nazaret? ¿Por qué se tuvo que ir de Nazaret? Pues por la incredulidad de sus vecinos. Aunque Jesús se crió con ellos, dando un testimonio poderoso de amor y santidad, ellos cerraron los ojos para no ver. Veamos solo un ejemplo. En Mateo 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de sábado entró en una sinagoga y se levantó a leer. Jesús vino a su ciudad y dijo, voy a adorar con los míos. Era su costumbre adorar en sábado.
Y que como llegó en sábado, pues dijo, qué buena oportunidad para adorar con mis vecinos, los que me vieron crecer, mis amigos. Y ahora allí cuando se levanta a leer, le dan autoridad para que sea él quien tenga el estudio de la mañana. Y lee allí en el libro de Isaías. Y nos aparece esta historia del versículo 17 al 19. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué harías tú si en este momento en la iglesia, en tu barrio, en tu casa, en tu ciudad, llega alguien con semejante oferta cuando dice Jesús, esta profecía se ha cumplido hoy delante de sus ojos? Jesús estaba diciendo sencillamente que toda esta profecía de liberación, de sanidad, de restauración, de salvación, se estaba cumpliendo precisamente en él, que era él el camino, el instrumento de Dios para traer libertad, sanidad, restauración a los que lo necesitaran. ¿Cuál debería haber sido la respuesta de estas personas? Quizás las personas tenían que haberle dicho, mira, pues si tú eres el que liberta a los prisioneros, tengo un hijo en prisión, otro en prisión de las drogas, otro en prisión de las pandillas, otro encarcelado en la prisión de los vicios, libértalos, ¿verdad que sí? Y si eres un sanador, pues mira, esto es una buena oportunidad porque estamos en medio de una pandemia, sánalos. ¿No es esto lo que deberíamos hacer? ¿No es esto lo que deberían hacer la gente de Nazaret? Bueno, si tú viniste para hacer todo eso y se está cumpliendo en ti, hazlo ahora con nosotros. Pero no. Entonces ellos, en vez de preguntarle a Jesús, pues ¿será que puedes hacerlo ahora mismo? Se empezaron a preguntar, ¿no es este el hijo de José? Ahí en el versículo 28. ¿No es este el hijo de José? Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo echaron fuera de la ciudad para apedrearle. ¿Lo notaste? El texto no dice lo sacaron fuera de la ciudad, dice lo sacaron fuera de la ciudad de ellos. Así que estaban dejando a Jesús fuera del derecho de que fuera su ciudad. Lo sacaron fuera de la ciudad de ellos. No querían que esa ciudad fuera la ciudad de Jesús. Y por eso dice el versículo de Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad donde creció, donde vivía su gente, porque eran incrédulos. Y ellos no le permitieron a Jesús tomar el control de su ciudad. Ese es básicamente el problema por el que hoy también nuestro mundo está como está. Porque nosotros no le permitimos a Dios tomar el control de nuestra vida. No le permitimos tomar el control de nuestro matrimonio, de nuestra familia. No le permitimos tomar el control de nuestra ciudad. Le decimos a Jesús, esta es mi vida, esta es mi familia, esta es mi ciudad. Y lo empujamos y lo sacamos fuera, quizás para apedrearle o para echarlo por un barranco como querían estos. Pero bien, vamos a concentrarnos en Cafarnaúm. ¿Cómo fue que Cafarnaúm llegó a ser la ciudad de Jesús? ¿Por qué Jesús no pudo tomar aquellas 3 ciudades y sí toma a Cafarnaúm? ¿Cómo es que Cafarnaúm llegó a ser la ciudad de Jesús? Ahora bien,
¿Qué tiene Cafarnaúm de especial? ¿O qué tenía en aquellos tiempos la ciudad de Cafarnaúm de especial? Miren, el sistema de educación judío es un sistema muy especial. A los 6 años, 6 o 7 años, los niños judíos son traídos ante los maestros, ante los líderes religiosos, porque ellos tienen un proceso para demostrar que son verdaderos judíos. Y a esa corta edad tienen que recitar la Shema de memoria. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la piedra angular, el cimiento en el que se fundamenta la religión monoteísta de los judíos. Y ya a esa edad, el judío tenía que presentarse y decir de memoria la Shema. Era su primera prueba. Luego, a los 14 años, se tenían que presentar nuevamente, 12 o 14 años, se tenían que presentar frente a los judíos, maestros de la ley, y tenían que decir de memoria la Torá. ¿Sabes qué es la Torá? Lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los 5 primeros libros que escribió Moisés. Ellos le llaman la ley, la Torá. ¿Ya hay alguno entre nosotros que se sabe el libro de Génesis de memoria completamente? Pues estos niños, estos jovencitos tenían que saberse ya la Torá de memoria para ser considerados y ser nombrados a partir de allí como un judío. Era su graduación de judío. Pero no terminaba allí. A los 18 años tenían que presentarse nuevamente y ya ahora no solo tenían que saberse la Torá de memoria, sino también toda la Tanakh, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Y además tenían que haberse leído todo el Talmud. Si no, no podían pasar a las universidades rabínicas a completar sus estudios como un verdadero judío. Ahora, ¿qué pasaba con aquellos judíos que fracasaban y no podían cumplir con estos requisitos? Pues eran declarados judíos de segunda categoría. Y eran enviados precisamente a Cafarnaúm para que se dedicaran a la pesca, porque Cafarnaúm estaba a las orillas del mar de Galilea o lago de Genesaret. Y allí se dedicaban a la pesca para que entonces esos mediocres, esos fracasados, se encargaran de garantizar el alimento a los verdaderos judíos, a los judíos de primera categoría. Podemos decir entonces que Cafarnaúm era una ciudad de fracasados, una ciudad de gente de segunda categoría. Pudiéramos decir en esta tarde que Cafarnaúm no era otra cosa que un símbolo literal del mundo. Porque ¿qué es el mundo sino un lugar de fracasados, de ciudadanos de segunda, de prisioneros del pecado? Y precisamente es Cafarnaúm la ciudad que Jesús hace como suya. Jesús quería cambiarle el mundo a esas personas. Y hoy también tú necesitas cambiar tu mundo. Yo sé que muchos de nosotros no estamos contentos con cómo hemos educado a nuestra familia, cómo estamos llevando nuestra casa, nuestros sueños, nuestra ciudad, nuestra vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que Jesús aceptara a todos estos fracasados y a esta ciudad como su ciudad y no aquella donde nació, donde creció o aquella que lleva su nombre? Esta ciudad llegó a ser la ciudad de Jesús por el hambre y la sed de Dios que tenían sus habitantes. Hambre. Traían a sus hijos a Él para que Él los bendijera.
sed. Caminaban horas a través del desierto para encontrarse con Él. Hambre y sed de Dios es lo que trae la presencia de Él a tu vida, a tu hogar, a tu ciudad. Te lo voy a demostrar con alguien de esa ciudad. Una sola persona. Porque no tiene toda la ciudad que volverse a Dios. Con una sola persona que lo haga. Y yo considero que Jesús hizo de Cafarnaúm su ciudad porque allí vivía un fracasado con características especiales. Un judío de segunda categoría, pero con características especiales. Y este tipo es Pedro. Porque Cafarnaúm era la ciudad de Pedro. La casa de que la Biblia habla, la casa de Jesús, no era otra que la casa de Pedro. Pedro le regaló su casa a Jesús. La ciudad que la Biblia llama la ciudad de Jesús era la ciudad de Pedro. Pedro puso en las manos de Jesús todo cuanto poseía. Según Lucas 5, del 1 al 3, le dio su bote de pesca para que predicara desde él. Le dio su casa. De hecho, cuando rompen el techo en esta historia del paralítico que estábamos nombrando allí en Mateo 9, Pedro ni siquiera se molesta porque los vecinos le rompieron el techo para entrar a aquel paralítico. Ya la casa no era de él. Si alguien tenía que molestarse, pensaba Pedro, es Jesús. Porque la casa es de él. Y si alguien tiene que repararla, pues es Jesús, porque ya yo se la di. Qué bonito que tú y yo pensáramos así. Mi vida ya no es mía, es de Jesús. Si tiene problemas, que la repare Él. Mi vida ya no es mía, es de Jesús. Si tengo necesidades, que Jesús se encargue de esas necesidades porque ya no soy mío, soy de Jesús. Mi familia tiene problemas. No voy a tratar de resolverlos yo porque mi familia ya es de Jesús. Que la resuelva Él porque mi familia es de Jesús. Mi ciudad tiene problemas, el barrio, el pueblo donde vivo tiene problemas. Yo no los voy a reparar. Ya yo se le entregué a Jesús. Que los repare Jesús. Le entregó además sus redes, su empresa de pesca, la Peter Fishing. Cuando Jesús le dice, te haré pescador de hombres, Pedro dejó todas sus redes llenas, sus botes llenos de peces y se fue tras Jesús. Renunció a su compañía. Hay personas que dicen, he escuchado a gente predicando, diciendo que él no dejó la Peter Fishing, la compañía de pesca. Que él, aunque servía a Jesús, seguía llevando adelante su compañía. Y eso no es así. En el capítulo 19 de Mateo, después de esta experiencia con el joven rico, Jesús empieza a responder, a alegar acerca de lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. No porque la salvación sea para los pobres, sino porque a veces las cosas materiales nos atan a esta tierra. Y allí saltó Pedro, el versículo 27 del capítulo 19 de Mateo, y le dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Cuánto lo había dejado Pedro? Dice, todo. Si Pedro no hubiese dejado la Peter Fishing, ahora él no podía pararse delante de Dios a decirle, lo hemos dejado todo. Porque Jesús podía decirle, no, porque la Peter Fishing todavía funciona contigo. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo había dejado todo. Y ese es el secreto para que Jesús pueda tomar el control y reparar y sostener tu vida, y reparar y sostener tu matrimonio y tu familia, y reparar y sostener tus sueños, y reparar y sostener tu ciudad. Cambiar tu mundo. Pedro literalmente le entregó su vida a Jesús. Y este acto cambió su vida, su hogar, su ciudad, su mundo. Y no es una casualidad que haya funcionado con Pedro. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de David. Miren, ustedes búsquenlo si quieren luego, para no gastar mucho tiempo. En 1 Samuel 19, del 18 al 24,
David se encuentra con el profeta Samuel ahí en Nayot de Ramá, una pequeñita ciudad, una aldea. Pero lo tremendo es que en ese momento, estos dos hombres que se reúnen allí en Nayot de Ramá son los dos hombres con más hambre y sed de Dios. No solo de esa generación, sino de muchas otras generaciones. Estas dos personas vivían para Dios, David y Samuel. Y solo por estar esos dos hombres de tanta hambre y sed de Dios, dice que el Espíritu Santo estaba sobre esa ciudad. ¿Se dan cuenta el poder de alguien que le ha entregado todo a Jesús? Si tú le entregas todo a Jesús, el Espíritu Santo va a estar en tu vida. Si tú le entregas tu familia a Jesús, el Espíritu Santo va a estar en tu familia. Si tú le entregas tu ciudad a Jesús, el Espíritu Santo también va a estar sobre esa ciudad. Y dice que ahora Saúl se entera de que estos dos hombres estaban allí sin armas, sin ejércitos, y manda una compañía de soldados y le dice: mátenme a esos dos y así matamos a dos pájaros de un mismo tiro. Y cuando llegan allí, los soldados sacan sus espadas para matarlos, y el Espíritu Santo, que estaba controlando esa ciudad y que estaba controlando esas vidas, toma a los soldados y sus espadas se deshacen, se caen. Y aquella gente empieza a alabar y a profetizar. Y le llega la noticia a Saúl: oye, los soldados que enviaste son unos traidores. Se pusieron a alabar a Dios y a profetizar allí. Y resulta que ahora buscó a los más crueles de su ejército y les da la orden. Y les dice: vayan allí y maten a todos esos soldados traidores y maten también a David y a Samuel. Pero cuando llega allí, esos soldados sacan sus espadas para matar a sus colegas y a los hijos de Dios, y sus espadas se vuelven como paja. No pudieron matarlos. El Espíritu Santo tomó el control de estos también y empezaron a alabar a Dios y a profetizar también. Y ahora Saúl se entera y dice: si tú quieres hacer un trabajo bueno, hazlo tú. Si quieres un conejo para la cena, cázalo. Y sale Saúl dispuesto a matar a estos tipos y también a sus soldados traidores. Y ahora con Saúl pasa algo distinto. Saúl todavía ni siquiera había llegado. Estaba solamente cerca de allí y el Espíritu lo toma. Y ahora comienza a profetizar, pero no solo profetizó Saúl todo el día, sino que fue muy humillado y despojado de sus ropas reales y profetizó desnudo hasta la noche. ¿Te das cuenta el poder y la garantía que es cuando tú pones tu vida en control de Dios, cuando tú pones tu familia y tu ciudad en control de Dios? Dios cambia tu mundo. Pero volvamos a Pedro. Cuando Pedro le dice a Jesús: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Hay que reconocer que Pedro era humano. Por eso termina la pregunta diciendo: ¿qué pues tendremos? Somos de interesados así. Somos de materialistas. Somos fieles a Dios y después le decimos: ¿de qué me vale? ¿Qué voy a recibir por esto? Por ser fiel en los diezmos, por ser fiel en la adoración, en el servicio, en mi vida de comunión. Buena pregunta esta, ¿verdad? ¿Qué pues tendremos si le permitimos a Dios que controle nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad? ¿Qué pues tendremos? Claro, ahora Pedro podía reclamarle a Dios: ¿qué
recompensa voy a tener porque yo y estos lo hemos dejado todo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué cosa es tu todo? ¿Una vida en bancarrota? ¿Una vida de fracasos? Porque eso fue la vida que Pedro entregó. No creas que Pedro la entregó mucho. Entregó la Peter Fishing, sí, pero ¿qué entregó? Una compañía de pesca que no pescaba. ¿Te acuerdas que se pasaba toda la noche y no pescaba ni un solo pez? ¿Qué fue lo que le entregó a Jesús Pedro? Una compañía que no producía, que a la hora de hacer los impuestos había más pérdidas que ganancias. La vida de Pedro, un ciudadano de segunda, un fracasado. ¿Qué fue lo que le entregó? La casa de Pedro ni siquiera estaba en Jerusalén. Era una casucha de pescador a la orilla del mar, en una ciudad de pescadores. No sé cuántos de ustedes han visto una ciudad de pescadores. Yo soy de Camagüey y iba mucho a Santa Cruz, de una ciudad de pescadores. Santa Cruz del Sur, en Camagüey. Y tú veías las casitas de los pescadores y aquello puede ser algo deprimente. Esa fue la casa que él le regaló a Jesús. Casa de un fracasado, ciudad de un fracasado, familia de un fracasado, la vida de un fracasado, fue lo que él entregó. Ahora, ¿cuáles son tus posesiones que vas a entregarle a Jesús hoy? Lo mismo. La vida de un fracasado, la familia de un fracasado, los planes y sueños de un fracasado, la ciudad de un fracasado. Nosotros nos aferramos a nuestras cosas, pero todas nuestras cosas son basura comparado con la gloria de Dios y con lo que Él puede darnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Aunque Pedro se lo había dado todo, ¿cuánto valía el todo de Pedro? El que le da valor a tus cosas eres tú, por tu egoísmo, por tu ambición materialista, pero tus cosas no valen para nada. Porque un día todas se van a quemar acá. A mí me gusta mucho la respuesta que Jesús le da. Dice, bueno, pues en la regeneración, cuando yo venga en la segunda venida, ustedes se van a sentar conmigo a reinar. ¡Wow! ¿Te imaginas un reino? Un fracasado que por haberlo entregado todo ahora iba a reinar con Jesús. ¿Quieres algo mejor que eso? Pero quizás a Pedro, como a ti y a mí, nos parece la segunda venida demasiado lejos. Está más cerca de lo que le estamos predicando, ¿viste? Tu reino está cerca. El reino que Dios ha decidido que tú reines está más cerca de lo que tú imaginas, más cerca de lo que estamos predicando hoy. Pero si te parece muy lejos, Jesús termina diciéndole, y aún en esta tierra le daré 100 veces más de lo que han entregado, y si fuere posible, incluso hasta como una propina, la vida eterna. Quiero decir que no solo hay ventajas para el tiempo futuro cuando Jesús venga a reinar, que nos haga reyes, sacerdotes con nosotros, junto con Él, sino que también en esta tierra seremos sustentados y cuidados y nos dará 100 veces más de lo que hemos dado. Y encima nos va a dar la vida eterna. Y si todavía esto te parece poco, vamos a ver, ¿qué fue realmente lo que recibió Pedro por haberle entregado todo? Hay muchas cosas más, pero solamente por honor al tiempo vamos a mencionar algunas. En primer lugar, el privilegio de que el rey viva contigo. Eso es lo que vas a obtener tú si haces lo mismo que Pedro. ¿Te imaginas a Pedro? Pedro se acostaba y se levantaba en la presencia de Dios. Se sentaba a la mesa a desayunar. ¿Y quién se sentaba a su mesa con él? Jesús. Caminaba por dentro de su casa y con quién tropezaba de vez en cuando. Con Jesús. Porque Jesús estaba en su casa. ¿Quieres un privilegio más grande que ese? Pero todavía hay más. De los 12 discípulos, solo 3 estuvieron en el monte de la transfiguración. Y uno de esos era Pedro. Los 12 apóstoles no tuvieron el privilegio de ver la transfiguración, solo 3. Y Pedro era uno de esos 3. Solo 3 presenciaron cómo Jesucristo resucitó a la hija de Jairo. Y uno de ellos era Pedro. ¿Te das cuenta del privilegio?
El único que caminó, el único humano que caminó sobre el agua en este mundo, Pedro. Dice el libro de Hechos que sanaba con su sombra. Solamente caminaba y ponía a los enfermos en la calle y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y se sanaban. Sanaba con la palabra. ¿Te acuerdas aquel paralítico que estaba pidiendo dinero en la puerta de la hermosa? Ahora Pedro, pobre, el pobre de Pedro, seguía sin dinero. Cuando estaba sin Cristo no tenía dinero, pero ahora con Cristo tampoco tenía dinero. ¿Por qué? Porque para Cristo el dinero no vale. Porque con Cristo se obtienen las cosas sin dinero. Por eso dice, vengan a tomar leche y pan sin dinero. Porque con Cristo se obtiene de regalado lo que Él nos da, lo que Él nos regala. Aunque valga mucho en esta tierra, Él nos lo regala. Y ahora Pedro dice, yo no tengo dinero que darte, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿De qué es lo que tenía Pedro? Estaba lleno de Jesucristo. Y por eso le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre se sana, solo por la palabra de Pedro. ¿Te imaginas? ¿Vale la pena entregarle tu vida, a tu familia, a tu ciudad? ¿Cambió el mundo de Pedro Jesucristo cuando llegó a él? Sí. Ahora, lo más interesante, fue el único a quien Jesús le pagó sus impuestos. Qué importante eso para los que vivimos aquí en América, ¿verdad? ¿Quién paga tus impuestos? Este mismo año ya mi esposa está haciendo cuenta y dice, este año nos va a tocar pagar mucho. Todavía no hemos llegado a los taxes, ya estamos preocupados de que en el principio de año, en marzo, febrero del año que viene, nos toca pagar. ¿Quién paga tus taxes? Tú, y te amargas. Pero Pedro, por haberle entregado todo a Jesucristo, dice que él le pagó sus taxes. ¿Y dónde dice eso? Bueno, vamos a buscarlo aquí. Capítulo 17 de Mateo. Vamos a leerlo. Cuando llegaron a Cafarnaúm, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Aunque Pedro le había entregado todo a Jesucristo, cometía un grave error. Era muy impulsivo y respondía muy rápido. Porque había una ley de pagar estos 2 dracmas, pero había una ley que decía que los líderes religiosos, los ungidos de Dios, no pagaban estos impuestos. Entonces, si Pedro decía que sí, estaba diciéndole en el rostro a aquellos falsos líderes que Jesucristo no era un ungido de Dios. Vean hasta dónde llega la gravedad. A veces leemos la Biblia y no nos percatamos del asunto. Y ahora estos le preguntan, oye, ven acá, ¿tu maestro no paga? La respuesta de Pedro tenía que ser, no, él no paga porque él es un ungido de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta? Dice el versículo 25. Y él dijo, sí, él sí paga. Degradó a Jesucristo, aquel que había cambiado su mundo. Pero aún así, dice que al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Para que Simón se diera cuenta de su error. Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Simón, esta es mi ciudad. Yo soy un maestro de Israel. Yo no tengo que pagar. Y ahora Pedro le responde, de los extraños. Y Jesús le dice, luego los hijos están exentos, ¿cierto? Sí, maestro, es verdad, existe una ley allí, yo me olvidé de eso. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Así que ahora Jesús le pagó los impuestos. La vida de Pedro estaba en las manos de Dios y ahora Dios se encargaba de repararla, de restaurarla, de sostenerlo, de resolver todas sus obligaciones y problemas.
¿Quieres que eso ocurra contigo también? ¿Quieres que Dios cambie tu mundo? Mira, el mundo de Pedro era tan miserable como el tuyo y el mío hoy. Pero él tomó una decisión. Se lo entregó todo a Dios y todo cambió. ¿Por qué yo y tú no hacemos el intento hoy y hacemos la prueba y le entregamos todo a Cristo? ¿Qué tal si lo que te estoy predicando y que es bíblico es verdad? Y cambia tu vida, y cambia tu familia, y cambia tu ciudad, y cambia tu mundo. Es un día bueno para entregar el corazón a Jesucristo y para ver el resultado de esa acción. Dios te bendiga. Oremos. Padre bueno, te damos gracias porque hemos visto lo que hiciste con la vida de este fracasado. Permite que en nuestra vida también podamos ver tu gloria, porque hoy te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro mundo, para que tú los restaures, para que tú los sostengas, para que tú nos salves, para que tú nos bendigas abundantemente. Bendice a mi hermano y a mi hermana. Quédate con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.